El Señor te bendiga. Voy a compartir en esta ocasión la palabra de Dios en el libro de Daniel. Daniel capítulo 3, versículo 15. Voy a leer a favor de todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios. Y ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adoraréis en la misma hora seréis echados en medio de un horno fuego ardiente, y que Dios será aquel que os libre de mis manos. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Dios nos bendiga a través de su palabra. El tema de adoración. Adoración la adoración significa una condición en la que disponemos nuestro corazón para servir, para amar, para obedecer, para ser fiel, para rendir tributo, culto a un ser supremo, en este caso a nuestro Dios, a Jehová de los ejércitos, al Dios verdadero, a Jesucristo su Hijo y al precioso Espíritu Santo. Porque creemos en un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a Él pues, los que hemos entendido la palabra de Dios, lo que hemos conocido a Jesús, hemos entendido que tenemos un Dios al que debemos nuestra adoración y nuestra rendición. La adoración en el cristiano es el sentido de vivir como cristiano, de andar. Nuestra vida gira alrededor de Dios. Y a Él, pues, Él es el centro de nuestra vida, es el merecedor de toda nuestra atención, es merecedor de todo respeto y sobre todo toda rendición. Cuando decidimos entregar nuestra vida a Dios, optamos por rendirnos a Él, porque comprendimos que Dios ha dado su vida por nosotros. Dios entregó a su único Hijo por amor de nosotros. Creó todo lo que vemos, todo lo que existe, fue hecho por Dios. Entonces, esa es la razón por la cual Dios merece toda nuestra atención, toda nuestra adoración, toda nuestra alabanza, todo nuestro respeto, porque Él lo ha entregado todo por nosotros. Aún a pesar de que nos descarriamos, aún a pesar de que le desobedecimos, aunque pues pecamos, como somos pecadores, aún así Cristo murió por nosotros. Es decir, nosotros le debemos la vida a Dios, le debemos todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que poseemos, y aún todo lo que hemos de recibir nosotros le debemos a Dios todo eso. Por lo tanto, nuestra vida debe ser adoración para Dios. Mucha gente piensa que adorar es cantar. Sí, cantar hace parte de la adoración. Mucha gente piensa que adorar es levantar las manos y decir cosas bonitas a Dios, es expresarle cosas bellas. Eso también, pero es parte de la adoración. La adoración es una rendición total y absoluta a Dios. Es nuestra obediencia total, es nuestro respeto hacia Dios, es vivir por Él y para Él, en agradecimiento, en fidelidad y en amor. Eso es adoración. En el pasaje que acabamos de leer, vemos a tres jóvenes que fueron 4 jóvenes que fueron deportados a Babilonia. Estos jóvenes israelitas, hijos de Dios,
aún a pesar de que fueron esclavizados, digámoslo así, en una nación extranjera, ellos tenían una identidad en sí, que eran hijos de Dios. Ellos no se olvidaron que eran hijos de Dios y que a Él debían servir, aún a pesar de las costumbres paganas que vivían en esa tierra extranjera, aún sabiendo que no estaban a la vista de sus líderes, de sus pastores, de las personas que les lideraban a ellos. Aún así ellos dispusieron en su corazón adorar, amar, venerar a su Dios. Qué precioso es ver este maravilloso ejemplo, porque muchas veces nosotros adoramos a Dios en los momentos buenos, en los momentos de dicha, de alegría, pero cuando pasamos el momento, cuando llegamos a un momento muy difícil, cuando estamos pasando por una tragedia, por una prueba, se nos olvida y ya no hay adoración, no hay alabanza, no hay oración, no hay respeto hacia Dios. Muchas veces renegamos. Ellos estaban esclavizados, estaban lejos de su tierra y en ningún momento se lee en el libro de Daniel de que estos jóvenes arremataron contra Dios, no se quejaron, sino que ellos dispusieron en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y Dios les respaldó y Dios estuvo con ellos. 3 de ellos estuvieron en una situación bastante complicada. Se les dio el capricho de los sátrapas, de los gobernantes, incluso del rey, de hacer una estatua para que la nación, los pueblos que estuviesen a cargo de Babilonia se postrasen ante esta estatua del rey. Pero estos jóvenes judíos, ellos sabían la ley, conocían que la palabra de Dios dice que solo a Dios debemos adorar y que no debemos hacer dioses ajenos delante de Él. Cuando estos jóvenes salieron deportados, sabían que no iban a una nación donde los iban a tratar bien, no. Iban a servir, iban como siervos, como esclavos. Mas, sin embargo, ellos tenían identidad. ¿Tienes tu identidad? ¿Te dejas llevar por los vientos, por las costumbres, por las modas? ¿O tú has decidido en tu corazón, como estos jóvenes, a pesar de lo que estés viviendo, adorar a Dios? Estos jóvenes lo hicieron. Y el castigo que se le tenía al que no obedeciese a este decreto, a esta ley, era que sería echado en el horno de fuego. Y cuando le avisaron al rey que estos jóvenes judíos no obedecieron al decreto, al mandato, inmediatamente los trajeron al rey. Y el rey les dice, bueno, les da como, digamos así, una oportunidad para que ellos se postren ante la estatua y le dicen estas palabras a ellos 3. El rey Nabucodonosor les dice: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del salterio, del arpa, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente, y que Dios será aquel que os libre de mis manos. En otras palabras, el rey le estaba diciendo, bueno, les voy a dar la oportunidad de que ustedes se postren a esta estatua, pero ya saben que si no lo hacen, van a ser castigados. ¿Alguna vez en alguna situación te has encontrado tú entre, digamos, la espada y la pared, o haces lo que en el momento la presión te exige, o tienes presente que tú eres cristiano y que tú tienes una identidad definida y que nada en la vida te hará cambiar? ¿Te has sentido en esta situación? Estos jóvenes estaban en esta situación. O era honrar
a esa estatua o perder la vida. O era obedecer a Dios o perder la vida. Pero estos jóvenes, como les dije, tenían identidad. Ellos sabían en quién había creído. Ellos sabían que Dios podía librarlos del castigo que el rey les iba a imponer. Y sin embargo, si ellos sabían que si Dios no los libraba, de igual manera ellos preferían obedecer a Dios antes que al hombre. Esto nos enseña a nosotros que primero en nuestra vida debe estar Dios, que nada en la vida, nada que lo que acontezca a nuestro alrededor debe de derrumbarnos o debe desviar nuestra creencia, nuestra devoción, nuestro respeto y nuestra obediencia a Dios. Estos jóvenes, a pesar del castigo inminente que se les acercaba, ellos dispusieron en su corazón serle fiel a Dios. Este es el caso también que vemos en José, un joven que había sido comprado en Egipto y que sus hermanos le habían traicionado y que sus hermanos le habían vendido. Él en su corazón, a pesar de todo el sufrimiento y de todo lo que había pasado, él decidió obedecer a Dios también allí. Y fue tentado por la mujer de Potifar, quiso tentarlo. Y quizás no fue un hombre bobo, como muchos dirán que se le presenta la tentación. Yo no voy a pasar por bobo y voy a aprovecharme de esta situación. ¿Por qué? Porque José primero obedeció a Dios a los deseos de la carne. Yo no te voy a decir que era un joven que no podía sentir deseo o que no podía ver a esa mujer bonita, quizás sí, pero él tenía en su mente y en su corazón que primero debía obedecer a Dios. Es lo que hoy Dios está buscando. Hombres y mujeres que se paren en la brecha. Hombres y mujeres que decidan obedecer a Dios muy a pesar de lo que la amenaza, de lo que se levanta en contra de ella. Hombres dispuestos a honrar a Dios. Adorar significa honrar. Adorar significa ser fiel. Adorar significa ser obediente. Y estos jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, prefirieron morir antes que postrarse ante un Dios que no era su Dios, ante un Dios falso que no podía librarnos, que no podía salvarlo. Ellos tomaron esa decisión y estuvieron dispuestos a morir por la causa de Dios. ¿Estás tú dispuesto a morir por la causa de Dios? ¿Estás tú dispuesto quizás a perder tu trabajo por la causa de Cristo? ¿Estás tú dispuesto a perder una amistad por la causa de Dios? Porque hay muchas personas que se van a alejar de ti cuando sepan que tú eres cristiano. Quizás muchas personas se apartarán de ti, pero tú y yo no estamos para agradar a hombre. Tú y yo estamos para agradar a Dios. Aunque el mundo te aborrezca, tú sigues siendo fiel a Dios. Dice la Biblia que aunque padre y madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. ¿Qué quiere decir? Quizás tu papá y tu mamá no te van a abandonar, pero quizás habrán personas que porque saben que tú eres cristiano, porque saben que tú sigues a Cristo y que ya no andas en los placeres y en los mismos deseos que ellos andan, no, se van a querer apartar de ti, se van a querer alejar de ti. Pero si hay algo que tú tienes que estar presente, que no hay nada mejor en la vida que seguir a Cristo. No importa si te dejan, no importa si se alejan, no importa nada. Estos jóvenes, 3 jóvenes, decidieron obedecer a Dios. Así que no hay excusa que porque yo soy muy joven y me dejo llevar por las cosas de la vida, o porque yo soy muy viejo, o porque yo tal. No hay excusa. Ellos dispusieron serle fieles. Ese es un verdadero adorador, aquella persona que dispone que de su vida sea para Dios. Nosotros hemos sido llamados para honrar a un Dios vivo, a un Dios real, a obedecerle a pesar de las circunstancias, a amarle sobre todas las cosas. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón,
con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios está primero y sobre todas las cosas. Que aquel que entregó a su único hijo, que entregó todo para darnos salvación, a él se merece toda la fidelidad y toda la devoción. Sadrach y Mesach y Abednego decidieron obedecer a Dios antes que al mandato de la máxima autoridad de esa nación, que era el rey Nabucodonosor. Y dice que ellos le respondieron así: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas tú, rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Esto muestra de unos jóvenes firmes, de unos jóvenes con una identidad, de unos jóvenes que su vida era devoción y adoración para Dios. En otra ocasión está también que a Daniel lo pusieron a prueba. También Daniel, que juntamente con estos jóvenes fueron deportados a Babilonia, sabían que él oraba 3 veces al día, sabía que él sacaba tiempo para Dios, y sus enemigos quisieron acabarlo con él. Quizás no encontraron en él ninguna falla en cuanto a cómo hacía su trabajo. No encontraron en él ningún defecto en su testimonio, en su manera de vivir. Pero sabían algo a lo cual Daniel no iba a desobedecer. Y como ellos querían acabar con él, hicieron que el rey firmara también un decreto en el que nadie podía adorar otro Dios sino al rey. El rey se le llenó el ego porque quería pues sentirse adorado. Se creyó quizás Dios. Pero Daniel, muy a pesar del decreto y de toda la amenaza que había en contra de él decidió obedecer a Dios primero que a los hombres. Y como costumbre de él, que él tenía de orar 3 veces al día, aún estando el edicto del rey ya publicado, Daniel oró 3 veces al día como de costumbre. Y esto lo usaron como ocasión de acusarle, a igual que estos jóvenes. Pero Daniel sabía en quién había creído. ¿Sabes tú en quién has creído? ¿Sabes tú que el Dios que tú tienes te defiende y te puede sacar del horno de fuego y te puede librar del edicto del rey, aunque te metan en el pozo de los leones, aunque te metan en el fuego ardiente? Tú debes permanecer fiel como estos jóvenes. Dice que sé fiel hasta la muerte, dice la palabra de Dios. Nuestra fidelidad también es adoración a Dios. Quizás tú dices, adorar a Dios es cantar. Como dije, parte, pero no en la totalidad. Adorar a Dios es entregar la vida. En el libro de Juan capítulo 4, en el verso 21 al 24, cuando Jesús tiene un encuentro con la mujer samaritana, le dice: la hora es y la hora viene, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis, sino que cuando vendrán, que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Y es necesario que esos adoradores le adoren. ¿Por qué? Porque tales Dios busca que le adoren. Vamos a leerlo yo lo dije con mis propias palabras, pero vamos a leerlo como dice la palabra de Dios en Juan 4, 21. Dice: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Hoy Dios está buscando adoradores como Daniel. Hoy el Padre está buscando adoradores como José. Hoy el Padre está buscando adoradores como Daniel. Hombres y mujeres dispuestos
a servirle a Dios. Hombres y mujeres dispuestos a amar a Dios, muy a pesar de lo que esté pasando en el mundo, muy a pesar que hayan restricciones, que no vayan a la iglesia, que no adoren, que no alaben. Hombres dispuestos a morir por la causa de Cristo. El apóstol Pablo, un perseguidor de la iglesia cuando era Saulo, un hombre que con celo buscaba a los cristianos porque quería acabar con ellos, porque él no aceptaba que predicasen en el nombre de Jesús e incluso consentía en la muerte de algunos de ellos. Y dice la palabra que él arrastraba a los cristianos y los llevaba a prisión. Y dice la palabra de Dios que Saulo de Tarso respirando amenaza. Imagínense cómo sería el desprecio que este hombre sentía por los cristianos, que dice la palabra que respiraba amenaza en contra de los cristianos. Dice que pidió carta, pidió autorización para ir a la ciudad de Damasco para acabar con los cristianos que había. Y dice la palabra de Dios que yendo a camino de Damasco, a Saulo de Tarso se le presentó un resplandor de luz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo cayó y dice: ¿quién eres tú, Señor? Y Jesús le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Tú te preocupas por los que te persiguen? ¿Tú te preocupas por aquellos que te hacen la guerra? ¿Tú te preocupas y te atemorizas por aquel que se levanta en contra de ti? Pues déjame decirte que no hay por qué preocuparse, porque tú tienes un Dios que pelea por ti. Tú tienes un Dios que se toma personal tu lucha, que se personaliza contigo cuando tú sufres, cuando tú lloras, cuando tú estás pasando por persecución. Y dice que Él se lo toma tan a personal que Él no le dijo a Saulo: ¿por qué persigues a mis hijos? ¿Por qué persigues a los que predican mi palabra? ¿Por qué persigues a los que pronuncian mi nombre? Él no les dijo así, Él le dijo: Saulo, ¿por qué me persigues? Y Pablo le dice: ¿quién eres tú? Y yo soy Jesús a quien tú persigues. Es decir, que cuando te atacan a ti, inmediatamente están atacando al Señor. Cuando te atacan por causa de Cristo, porque si te atacan es porque estás haciendo lo malo, pues ya tú sabes por qué son las cosas. Pero cuando tú haciendo lo bueno y te persiguen, ahí está Dios a tu defensa. Dice que Jehová está como poderoso gigante, y todos los que te persiguen tropezarán, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿quién más para defenderte sino Dios? Pero cuando tú decides en tu corazón obedecerle a Dios, cuando tú decides en tu corazón honrar y adorar a Dios, tu vida va a cambiar. A pesar de que perezcas en el intento. ¿Cuántas personas han dado su vida por el Señor y hoy están gozando del privilegio y del galardón? Dice la Biblia: sé fiel hasta la muerte y una corona te daré, en el libro de Apocalipsis. La mujer samaritana entendió. Ella estaba, hablando con un judío que no conocía. Y se sorprende cuando Jesús se le dirige y dice: ¿cómo siendo tú judío me pides a mí, que soy mujer samaritana? Entonces cuando Jesús le dice: mira, si tú supieras con quién le pedirías agua de vida. Y ella pues escucha las palabras y le dice: lo que pasa es que ustedes dicen que se debe adorar en tal parte y en tal lugar. Cuando Jesús le dice: mira, la hora es y la hora viene que ya no adorará en este monte ni en Jerusalén. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Jesús, un judío, nació en la nación de Judá, siendo un judío, y por él vino la salvación. Por eso es que Jesús le dice a la mujer samaritana: la salvación viene de los judíos. ¿Por qué? Porque había un conflicto entre judíos y samaritanos. Había una diferencia de adoración, y no solo, ¿por qué? Porque Samaria
En los tiempos, en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 14, habla de que el rey de Asiria pobló la ciudad de Samaria de gente extranjera. Y estas personas llegaron con sus costumbres paganas y se mezclaron con los judíos que vivían ahí. Entonces, una, que ellos pensaban, los judíos, que los samaritanos pues eran personas que no eran raza pura. Dos, vivían una vida doble, vivían entre los dioses paganos y el Dios verdadero. Ellos temían a Dios, pero hacían rituales y cosas que a Dios no le agradaba, como adoraban a otros dioses, hacían cosas. Entonces ellos estaban mezclando quizás hechicería y cosas oscuras practicaba, y ese era el conflicto. Los judíos eran personas muy, y aún son personas muy celosas en cuanto a la religión, en cuanto a la ley, en cuanto a Dios. Pero Jesús vino a darle oportunidad a todos. Él no se tuvo en cuenta la vida de esta mujer que quizás no tenía una buena reputación, que quizás esto, lo otro. Jesús solo buscaba darle una oportunidad a una mujer que tenía muchas dificultades, que tenía muchos vacíos en su corazón y que necesitaba de un verdadero hombre que la amaba, porque ella había tenido muchos maridos y con el que estaba viviendo no era su marido. Pero Dios sabía la necesidad de su corazón, al igual que Dios sabe la necesidad que tienes en tu corazón. No importa tu pasado, no importa lo que tú hayas hecho, no importa la vida que estás viviendo. Si tú hoy decides abrirle tu corazón a Dios y ser un adorador que le adore en espíritu y en verdad, es la oportunidad que Dios te está brindando, que Dios me brindó a mí y que Dios le ha brindado a muchas personas para que se acerquen a Dios, para que disfruten de esa agua viva. Y en cuanto a la adoración, Dios quiere que llevemos una vida de devoción, de amor, de respeto y de obediencia. Adoración no es solo cantar, adoración es llevar una vida de rendición total y absoluta a Dios. ¿Quieres tú ser ese verdadero adorador que Dios está buscando que le adore? Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Quieres tú ser parte de esos adoradores? ¿Quieres tú tener ese privilegio de vivir una vida de victoria en Cristo? ¿Quieres tú ser como Sadrach, Mesach y Abednego y Daniel y José y muchos de los personajes bíblicos que decidieron amar a Dios, respetarlo antes que a la vida? Hoy Dios está buscando esos adoradores. Permíteme orar por mí. Recibe a Dios en tu corazón, y si te has apartado de Dios, es el momento de volver a Él, es el momento de regresar y poner pie firme y ponerte en la brecha y decir: Dios, aquí estoy. Yo quiero ser un adorador, yo quiero ser ese adorador que tú estás buscando, adorarte en espíritu y en verdad. Y vas a ser como el apóstol Pablo, que dejó todo por amor a Dios, que lo dejó todo, dejó sus conceptos, sus preceptos, sus conocimientos, la vida que él llevaba para llevar una vida que implicaba tener comunión con Dios, con el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en Juan 4, Dios es espíritu, y los que lo adoran, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Entonces no solamente es decir yo adoro a Dios, yo amo a Dios, yo obedezco, es hacerlo. Es que sabemos que Dios es espiritual y de nosotros debemos llevar una vida espiritual, una comunión con Dios, una comunión con Cristo, ser obedientes, amar a Dios, serle fiel a Dios. Adorar a Dios también significa demostración de amor que se siente hacia Dios. Cuando usted quiere que le demuestren amor, quiere decir que le sean fiel, que estén pendientes de usted, que no lo descuiden. ¿Cómo sabe usted que sus hijos le aman? Cuando sus hijos le obedecen. Lo mismo, Dios dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, dice la palabra de Dios. Qué mayor demostración de amor que nosotros le tengamos a Dios es que le obedezcamos y guardemos sus mandamientos. Dios busca un corazón dispuesto para adorarle
en todos los aspectos de la vida, que viva en completa y absoluta devoción. El apóstol Pablo decía en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, lo cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si Dios se entregó a sí mismo por ti, por mí, ¿qué merece que también nosotros le entreguemos nuestra vida a Dios? Si Dios lo dejó todo, dejó su gloria, su reino para vivir esta tierra en humildad, en amor, ¿qué merece Jesús de nosotros? Nuestra adoración. Que tu vida de adoración sea un estilo de vida, no un momento, no, un estilo de vida, como lo tuvo Daniel, como lo tuvo Sadrach, como lo tuvo José, como lo tuvo todos esos hijos de Dios, que demostraron que aún al borde de la muerte, ellos decidieron ser fieles a Dios. Sé fiel hasta la muerte y una corona te daré, dice el Señor. Voy a orar por ti para que Dios te dé la fuerza, la endereza, la fortaleza para seguirle. Padre Dios que estás en los cielos, te doy gracias por permitirme, Señor, exponer tu palabra una vez más. Gracias por tu misericordia y tu verdad. Ahora oro, Señor, por cada persona que ha escuchado tu mensaje. Dios, que tú le ayudes a entender, Señor, que aquellos que te adoran es necesario, Señor, que te adoren en espíritu y en verdad, porque tales adoradores tú buscas. Yo quiero ser un adorador, Señor. Y hoy me decido adorarte en espíritu y en verdad. Asimismo, el hermano, al amigo, al joven que ha escuchado esta palabra, yo te pido que le ayudes, que le llenes, que le fortalezcas y que le bendigas grandemente. Dios, te adoramos, te exaltamos, te bendecimos y te damos honor y gloria, Señor, porque tú eres merecedor de toda gloria y de toda honra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Espero que esta palabra haya sido de provecho a tu vida. Que Dios te bendiga y ánimo. Juntos vamos a adorar al Señor.